A ver, eh, Álvaro, cuéntame, ¿es tu primera vez en la tutoría o ya has estado antes, la semana pasada, así por acá? En, en lo que respecta a microeconomía, no, es la primera vez. Pero charlas motivacionales y eso que ofrece la universidad, sí, ¿no? Sí, sí me he conectado por Teams, o sea. Disculpa, tenía ¿Ah? tenía Ah, está con el volumen bajo. sí, sí, no, no. Me decías, ¿era tu primera, tutoría o ya has estado la semana pasada por acá? La verdad que sí, porque bueno, yo me estoy conectado por acá, pero por charlas motivacionales, charlas que ofrece la universidad, Ah, ya. pero sí por Teams, ¿no? Pero en teoría sí la primera vez. Ah, ya, ya. Estás llevando el curso de microeconomía. Microeconomía, sí, para negocios, sí, estoy llevando. Ah, ya, ya. Entonces, tu sílabo, si mal no me equivoco, debe ser este de acá, ¿no? Economía y negocios, claro. Este debe ser, ya pasó tu T1, ya. Sí, ya hicimos la T1, punto de equilibrio. Ya, ¿qué tal? Equilibrio del consumidor. Es lo mismo, ¿no? Punto de equilibrio, equilibrio del Ajá, consumidor. la optimización del consumo es básicamente, ¿no? El equilibrio del consumidor, ¿no? Y de ahí se deriva la cesta óptima. ¿Qué tal te ha ido? Eh, Saqué 18 porque me confundí en una pregunta teórica de verdadero y falso. Ya. Me distraje un rato y ya, Ah, está confundí bien, ahí. ¿ah? ¿Han hecho ejercicios matemáticos o ha sido Sí, más hemos teoría? hecho, sí, ecuaciones, sí, ecuaciones lineales. Ya. Ah, lineales. ¿Han trabajado con este tipo de funciones, Cobb-Douglas, que son las que, estas de acá, sí, por ejemplo? Con doble variable no, No, con una nomás, con con una X. ahorita. Ajá, ¿Ah, sí? sí. Porque para optimizar normalmente se hace en base a dos bienes, pues, ¿no? Eso estábamos viendo la clase O pasada. sea, o sea, exactamente X y no, o sea, por ejemplo, demanda y oferta tienen otra variable, ¿no? No Ah, sé, precio y cantidad. sí. Claro, porque según esto debieron ver la optimización del consumo, ¿no? Esta vez van a dar las curvas de demanda de una... Ah, ya, sí. Sí, justo en la quinta clase yo no pude asistir, Ah, estimado, ya, estimado está bien, Ernesto, no pude. está bien. A ver, vamos a ver esos temas hoy día. Estás solamente, creo que estás tú nada más hoy día, ¿no? ¿Ah? Pero ¿Cómo? hoy día estás tú nada más creo en la tutoría, ¿no? Sí, No, está no bien. sé si gusta de repente para que se levanten mis compañeros para esperarlos, no No, sé. no, no hay problema, porque, claro, 11 empiezo y a veces se llena, pero en general yo le hago preguntas a los chicos, no si quieren que resuelva algún tipo de problema que han visto en clase que no han entendido, que explique un poco más. Y muchos, bueno, al parecer no tienen, ¿no? La primera sí me pasaron un par de ejercicios, pero de ahí, cuando no hay así, dudas, consultas específicas, pues lo que hago es un poco profundizar lo que han visto en clase según el sílabo, ¿no? que me han facilitado. Por ejemplo, la vez pasada una chica me mandó este tipo de ejercicio que les habían dejado para que grafiquen. ¿Algo así han visto? Ah, no, no. ¿No? ¿Ese ejercicio de qué es? ¿De Este es qué tema? pues, lo que es curvas de indiferencia, ¿no? Una curva de indiferencia se grafica más, tiene esta función, ¿no? Matemática. Ah, ya. Ah, Pero ya. tienes, a ver, bueno, antes que nada, claro, esta es la presentación de la tutoría, ¿no? Acá está mi nombre, soy estudiante de séptimo ciclo de economía, estoy acá en Trujillo, y Ah, básicamente pues el tema de las tutorías es, como les digo, reforzar en por ejemplo, si ustedes han visto un ejercicio en clase que no han entendido, ustedes vienen con el ejercicio y acá lo tratamos de resolver, o si tienen algunas dudas sobre temas que hayan, este, algún tema que hayan tratado en clase, ¿no? Verlo acá. En general, cualquier duda sobre el curso, ¿no?
O si quieren Ah, que haga yo no también. sabía. Es la primera vez que me conecto, Ah, estimado sí. Ernesto. No. Si no, hubiera traído con mi Baldor acá, no tengo problemas, pero no, Ah, el Baldor. El Baldor es rico no, no también. tengo, la verdad. No tengo, pensé que era para entrar y conocer los temas, más que todo. Sí, porque ya cuando no hay dudas, los chicos, entonces lo que yo hago un poco es hacer una especie de clase, aunque me dijeron que esa no era la idea, pero a mí me parece que estaría bien para que refuerce. Por ejemplo, esto es lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no? Con los chicos. Era básicamente esto de acá. Ah, ya, pero antes voy a terminar la presentación de PPT, ¿no? Y siempre al final de las tutorías, ya les paso un link de asistencia que también está en el... ¿Estás en el grupo de WhatsApp? No, como le digo, es la primera vez que me conecto, no tengo idea. Hay Ahorita, un grupo de WhatsApp, entiendo. sí, sí, ahorita te voy a mandar el enlace. Y ahí en la descripción tú puedes ver el horario de las tutorías que normalmente son los miércoles de 2 a 3, no, de 2 y media a 4 de la tarde, perdón. Sino que el día de hoy, por un inconveniente, les comenté a la organización que Ah, lo podía, si lo podía hacer un poco antes, ¿no? Me dijeron que no, no había problema, ¿no? ay, Entonces, ay. acá en esta descripción te va a estar el horario, este es el habitual, los miércoles y los viernes. Y el link de asistencia se llena siempre después de terminada la tutoría. Y acá te dan una escala de calificación, ¿no? O sea, te piden primero que llenes ciertos datos y luego te piden que califiques por lo que has sentido con la tutoría, ¿no? Y básicamente eso. Y ya, Ay, y ay. sí. Y también me dijeron que, claro, cuando participas en 4 tutorías y obtienes una mejora académica, no puedes pedir una constancia de aprovechamiento de tutorías, ¿no? Y eso te lo envían a tu Ah, ya. correo O sea, tengo institucional. que asistir a 4 clases suyas, a 4 Sí, tutorías. Ah, básicamente ya. 4, ¿no? Y claro, llenando este formulario y ahí ya eso lo ve las encargadas de la escuela de líderes y en coordinación, me parece también con la facultad, ven si han mejorado académicamente o no y les dan pues la constancia del aprovechamiento académico, ¿no? ¿Qué más? Otro, ya, el link lo voy a mandar ahorita. Las tutorías siempre las están grabadas, también las tengo, quedan grabadas tanto en el Teams y también yo las subo en YouTube porque a veces a algunos se les hace más cómodo verlas por ahí. Y hay grabación de las semanas pasadas. Ah, el otro punto es que las tutorías se dan todas las semanas, menos las semanas de evaluación, ¿no? De las test y del examen final y parcial, ¿no? Acá está. A dónde está el link del grupo. Copiar enlace. Te lo voy a pasar por acá por el chat. A esto, ¿cómo has entrado ahorita la tutoría? ¿El link te ha aparecido ahí en tu portal de estudiante o Sí, cómo? me llegó un correo de todo un formato de Excel en lo que son las tutorías, ¿no? De Ah, la ya, carrera ya. de negocios. Y nada, Claro. como estaba ahí en la carrera, yo llevo microeconomía, entonces me cayó como al cielo, ¿no? Está bien, sí, porque, eh, bueno, por lo que yo he visto, ¿no? Por lo que llevo cursos, siempre lo que más sufren a veces es en micro, más que en macro, me parece, por el tema de que en micro les meten un poco más de matemáticas, ¿no? A ver, entonces, bueno, lo principal que estábamos viendo, uy, la semana pasada era el tema de las funciones de utilidad. Yo les comentaba a los chicos que una función de utilidad suele tener esta forma de acá, ¿no? Es una función de utilidad que básicamente refleja la satisfacción que un consumidor pueda tener acerca del consumo de dos bienes, ¿no? Por eso se dice acá que la función, la utilidad o el nivel de satisfacción o de felicidad de un individuo depende de tanto de X como de Y. Y yo podía darle a esto un valor numérico, ¿no? Es decir, yo puedo decir que mi felicidad es igual a la cantidad de bienes de X más la cantidad de consumo de bienes de Y, ¿no?
Y así, por ejemplo, si es que yo consumo 2 unidades de X y 3 unidades de Y, yo va a tener 5, un nivel de satisfacción de 5 o 5 útiles, le dicen a veces en algunos libros. 5 útiles, ¿no? Y la idea era que mientras más consuma yo de cualquier bien, mayor iba a ser mi felicidad, ¿no? O mi nivel de satisfacción. Entonces, normalmente lo que ustedes deben ver es este tipo de funciones que son las más conocidas, las Cobb-Douglas, donde ya no voy a decir que mi felicidad es X más Y, no esa es una forma simple, ¿no? Sino que voy a decir que X, yo puedo ponerlo X elevado a la 0.5 como tenía, X elevado a la 0.5 y Y elevado a la 0.5, ¿no? Y este es un tipo de preferencias que se conocen como Cobb-Douglas. No. Y las preferencias Cobb-Douglas tienen esta característica de que, mientras carga eso, si tú las graficas en un eje eh, coordenado, ¿no? Donde esté el plano cartesiano, tenemos acá cantidad de X. A ver, está un poco lento. Aquí es la cantidad de X y en el otro eje debería ser la cantidad de Y. Te va a dar una especie de curva, ¿no? Pero para graficar eso, tú tienes que fijar primero tu nivel de satisfacción, por así decirlo. Entonces, porque si no se forma una especie de campo tridimensional, que eso lo está grabado, lo vas a poder ver después eh, en el link que voy a volver a compartir por Ay, el chat. Pero la idea era esta, ¿no? Tienes X y acá tienes Y, ¿no? Entonces, es fácil en estas dos dimensiones, eh, cantidad de X y cantidad de Y. Pero si tú te fijas acá, mira, nosotros tenemos tres variables. Tenemos X, tenemos Y. Espera que lo voy a correr por acá. Y tenemos también un nivel de utilidad que depende de ambos, que yo puedo definir esto igual. Yo puedo decir que esto de acá es igual a Z, ¿no? Y Z es mi nivel de felicidad, mejor incluso un nombre. Entonces, si yo planteo esto de acá, yo puedo decir esto, ¿no? Z es igual a todo esto de acá. Entonces, como tú ves acá, en dos dimensiones yo puedo graficar solamente dos variables, X y Y. Si yo quisiera graficar una tercera dimensión, lo que hago, más práctica es que ahora con la tecnología pues se puede graficar en tres dimensiones, ¿no? Hay programas como GeoGebra y te permite graficar en tres dimensiones, ¿no? De tal manera que si es que, por ejemplo, basados en esto de acá, yo voy a decir que tengo primero, con este ejemplo de acá vamos a trabajar, ¿no? De 4 y de 10. Entonces, si yo tuviera, si yo quisiera saber, ¿no? ¿Cuál es mi nivel de felicidad o mi nivel de satisfacción con 4 unidades de X y 10 unidades de Y? Lo que hago es simplemente la operación matemática que está acá, ¿no? Los elevo ambos a la 0.5, sería 4 y acá sería 10. ¿No? Es, es una forma que yo puedo definir, ¿no? De cómo medir mi satisfacción. Y esto de acá, haciendo cuentas, me da 6.32. ¿No? Entonces, ya tengo estos valores, ¿no? Tengo estos valores. Tengo que X es igual a 4, tengo que Y es igual a 10 y tengo que Z o mi utilidad es 6.32. Entonces, si yo quiero graficar esto en un plano, acá tengo el plano tridimensional, ¿no? El eje rojito va a representar los X,
el eje verdecito es de la Y y este eje que va para arriba es el eje de la Z o el eje donde voy a medir mi utilidad, ¿no? Entonces, voy a mover acá un poco la vista porque siempre a nosotros nos interesa verlo desde el plano, desde el primer plano, primer cuadrante, porque no, a ver, es el primer plano porque de aquí, en el eje de las x menos 1, menos 2, no tiene sentido económicamente, ¿no? Porque nosotros no consumimos cantidades negativas de un bien, ¿no? Entonces, como ninguna cantidad del bien X o del bien Y pueden ser negativas, solamente nos fijamos en este primer plano. Siempre el análisis se realiza en este primer plano. Entonces yo tenía un primer punto, ¿no? Te dije, tenía el punto, vamos a llamarlo el punto A, donde tenía que el valor de X era 4, el valor de Y era 10 y el valor de Z era 6.32. Entonces se forma un plano, se forma un puntito acá en el espacio, ¿no? Mientras que si yo lo hago en 2 dimensiones, simplemente lo que va a pasar es que se me va a formar algo como esto. A es igual a 4,10 y es un punto en un plano, ¿no? Acá también podría graficarlo y ponerle punto B 4,10, ¿no? Y vemos que está ahí en el mismo plano, pero la ventaja de hacerlo en 3 dimensiones es que le puedes dar altura, ¿no? Entonces, este es un punto por así decirlo, donde te grafica tanto las cantidades de ambos bienes que tú consumes y el nivel de felicidad que tú puedes alcanzar. Entonces, el punto de hacer esto es que cuando tú tienes este tipo de función, tú puedes ir cambiando los valores de X y tanto valores de Y te va a dar diferentes niveles de utilidad. Entonces, lo más práctico cuando tienes esto es que tú te vengas acá y grafiques la función de utilidad, ¿no? Entonces tú dices, Z va a ser igual a la función que tengo acá. X al cuadrado, perdón, X a la 0.5, X Y también elevado a la 0.5 por Y elevado a la 0.5. No, y si tú te fijas, acá lo que te va a graficar es una función, o es una especie de figura en 3 dimensiones. Voy a acortarle esto para que sea un poco más la forma de la función. Y si tú te fijas, este puntito que antes habíamos definido es un punto sobre esta superficie, ¿no? Acá está el punto A que cae exactamente, que tiene su representación en 2 dimensiones como el punto B, pero en 3 dimensiones sería el punto A, ¿no? Entonces, esa era la idea de definir las funciones de utilidad con esta como ecuaciones matemáticas, ¿no? Porque así es más fácil que yo no esté diciendo ya, entonces quiero ver mi nivel de satisfacción para X igual a 5 y luego X y luego Y igual a 11, por ejemplo, y tendría que estar haciendo este proceso. Y eso de ahí se grafica básicamente en esta función de utilidad. Y seguramente tú habrás visto que cuando las curvas, ¿has visto curvas de indiferencia? Estas curvitas que son así, por ejemplo, tienen esta forma. X por Y elevado a la 0.5. Esto de acá han visto seguro, o no lo han visto, Álvaro.
No, no la han visto. ¿Qué es más o menos lo que han visto? Han visto la recta presupuestaria, entonces. Esta de acá han visto seguro rectas presupuestarias. Sí, Cuando sí. esa de ella. Entonces, ya, vamos a dejar de momento la curva de indiferencia por acá. Y la recta presupuestaria es más fácil de entender porque tiene esta ecuación de acá, ¿no? ¿Dónde está? Por acá la habíamos trabajado, restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, tiene esta forma, ¿no? M es igual a PX por X más PY por Y, ¿no? ¿Y qué significa todo esto, no? Que tu renta, a tu nivel de ingreso debe ser igual al monto que tú te gastas en el bien X, ¿no? Que es el precio unitario del bien X por la cantidad de X, más el precio unitario del bien Y por la cantidad del bien Y, ¿no? Entonces, esto era una igualdad que se debía cumplir y básicamente te dice que no puedes consumir más allá de tus límites de tu ingreso, ¿no? Si el precio del bien X, por ejemplo, es 3 y el precio del bien Y es 2, se forma esta ecuación. Entonces, esto de acá creo que es bastante sencillo de entender, no requiere mayor explicación. Si tú despejas esto en función de Y, te va a dar una ecuación y esa ecuación tú la puedes graficar acá, ¿no? En este caso, yo le di valores, ¿no? Yo dije que el precio del bien Y iba a ser 2 y el precio del bien X iba a ser 3. Entonces, con esos valores a mí me sale una recta presupuestaria, ¿no? Despejo todo en función de Y. La Y lo dejo solita acá. El 3X pasa a restar. Hago las operaciones matemáticas y me sale esto de acá. ¿No? Que si yo grafico, me indica esto. 1.5X negativo menos 50. Entonces ahí tenemos una, y acá yo puedo ver pues que por ejemplo el punto de corte con el eje de las Y es 50 y acá es 33.3, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que si yo consumo 0 unidades del bien X, lo que yo puedo consumir dado mi renta y dado el precio de Y es 50, ¿no? Porque voy a hacerlo acá. X es igual a 0 y el precio de Y es igual a 2, le puse. Entonces, lo máximo que puedo consumir de Y es todo es igual a pues a toda mi renta entre el precio de Y, ¿no? Entonces, 50 unidades de Y. Y creo que es claro porque este punto está acá. Y lo mismo si hacemos para el punto X, para el bien X nos va a dar este punto de acá, ¿no? Que es que si el bien Y que yo consumo es 0 y el precio del bien X es 3, entonces lo máximo que puedo consumir de X es 33.3 unidades, ¿no? Ahí y después yo puedo escoger cualquier otra combinación que esté dentro de acá, porque me va a cumplir esta restricción, ¿no? De que lo que yo consumo de X y lo que yo consumo de Y a los precios dados me va a dar
exactamente 100, ¿no? Por ejemplo, si yo escojo un punto x igual a 20, según esto, el punto que debe caer también es para y igual a 20, ¿no? Entonces, con x igual a 20 y y igual a 20, se debe cumplir que mi restricción, yo me gasto todo mi ingreso, ¿no? Entonces, a los precios vigentes de 3 para x por 20 unidades de x más 2 de, ¿cuánto le puse acá? 2 de esta de acá, 2 más 2 que es el precio de y, más 20 unidades de y, esta de acá me debe dar 100, ¿no? Que es básicamente el mismo ingreso que está acá al inicio del problema, ¿no? Que dije que era 100 unidades monetarias. Esto de acá sí han visto hasta su T1, ¿verdad? Álvaro. Sí. Sí, genial. Ahora, según el sílabo, lo que ustedes debieron ver era la optimización del consumo, ¿no? El equilibrio del consumidor, ¿no? Eso debieron verlo, me parece, a través de la combinación de lo que expliqué antes, de lo que era la curva de indiferencia con la recta presupuestaria, ¿no? Entonces, la curva de indiferencia normalmente va a tener esta forma, así. Así más o menos. El porqué de esa forma yo lo expliqué más a fondo en la tutoría anterior, que por acá ¿Te uniste ya al grupo de WhatsApp? Por ahí lo Sí, voy a... ya. Ah, ya, genial. Entonces por acá voy a mandar también lo que hicimos un poco la clase pasada. Y era básicamente un proceso de que ya, cualquiera sea la combinaciones de bienes de X y de Y que yo escoja y que estén sobre esta curva de indiferencia, mi utilidad va a ser la misma. Es decir, yo puedo decir que mi utilidad acá es utilidad igual a 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguimos trabajando con esta función que yo te planteé primero, ¿no? Que z o que u de x, y iba a ser igual a esto de acá. Entonces, para ver esta curva en dos dimensiones, lo que yo hago es, pues, tengo que primero fijar un nivel de utilidad. O decir que mi utilidad o mi felicidad, satisfacción va a ser 20, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Acá mejor. ¿Y por qué hago eso de fijar mi utilidad en 20? Porque, como ya te dije, esta es una graficadora de dos dimensiones y no puedo yo incluir el otro eje que sí puedo incluir acá en la otra graficadora para que se haga variable. Entonces, como no puedo hacer a la utilidad o al z variable, lo que hago es que simplemente le doy un nivel fijo. Me digo que 20 va a ser igual a la función esta de acá. X elevado a la 0.5 por y elevado a la 0.5, ¿no? Y ahí se graficó la curva de utilidad con lucros. Entonces, lo que hace un consumidor básicamente es esto de acá, ¿no? Yo quiero alcanzar la curva de utilidad más alta, porque un nivel de utilidad más alto me va a dar mayor nivel de satisfacción, ¿no? Entonces, yo puedo tener por acá otra curva verde que sea, que tenga un nivel de utilidad como este, utilidad igual a 30. Entonces, si yo tuviera que escoger entre la curva roja y la curva verde, yo escogería siempre la que esté más
hacia esa dirección. Porque en esa dirección la utilidad aumenta, ¿no? Pasa de 20 a 30, y capaz por acá puede haber otra curva, una curva morada que me diga que acá la utilidad a 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero yo no puedo alcanzar cualquiera de estas curvas, sino que yo tengo una restricción, que es la restricción presupuestaria. Entonces, yo tengo que escoger, yo como me puedo mover a lo largo de esta curva de restricción presupuestaria, porque la cantidad de X y la cantidad de Y que yo consumo depende de mí. Entonces, entonces lo que hago es tratar de alcanzar la curva más alta, ¿no? Cuando ya hago eso de ahí, y para eso existe un proceso matemático, se dice que yo estoy optimizando mi consumo, ¿no? Y básicamente se da de la siguiente forma, ¿no? Yo tengo acá esto y acá esto de acá. Entonces, yo puedo decir que este nivel de, supongamos, x0 y de y0, que pueden ser cualquier número positivo que uno se imagine, yo estoy maximizando mi utilidad, ¿no? Esto de acá ya está un poco mejor explicado en lo que ya había subido por acá. En las tutorías pasadas. Porque ahorita lo que se trata es de llegar a más o menos a cómo es la curva de demanda de una persona, ¿no? Entonces yo le decía a los chicos de que dado este punto de acá, yo creo que también vas a entender por qué cuando hay un cambio en el precio, por ejemplo, si el precio del bien X aumenta, la recta presupuestaria va a tomar esta forma de acá. Se va a contraer. No. Eso de ahí te queda claro por qué la curva de indiferencia se contrae. Perdón, la recta presupuestaria se contrae de esta forma, así como hace una especie de giro, ¿no? El punto ya se queda fijo, pero el punto que en las X cambia. Esa parte de ahí más o menos la entendiste en clase o no se la escucha. Ya. Decía, si es que ese punto de por qué la recta presupuestaria gira así, de esta forma, cuando el precio del bien X aumenta, te quedó claro en clase o con los ejercicios que hicieron. Vamos a ver. Ah, ya. Debe ser por ahí. Ahí sí se me escucha mejor, creo, ¿no? Cuando lo tengo acá el micro. Sí, porque lo anterior no le escuchaba porque no le entendía, ¿Cuál no entendías? lo que estaba hablando al principio de la gráfica en Paint, ahí ¿No lo escuchaste? ¿O no lo entendiste bien la parte de las no, lo que utilidades? pasa es que no le escuché, pero sí entiendo el concepto, ¿no? Ah, ya. Cuando hay una subida, el precio, La recta digamos que la recta presupuestaria. baja, ¿no? Claro. El concepto sí Rota de entiendo, esta la manera. teoría. Ya, genial.
Entonces, cuando la recta gira, pasa de la recta rosadita a la recta morada, yo ya no puedo alcanzar esta curva de indiferencia, la roja. Lo que yo voy a alcanzar es tal vez una curva como este estilo de acá, como esta verde de acá. Uy, esta curva verde de acá. Que tal vez sea tangente de esta manera. Uy, salió mal. Voy a tratar de hacerlo lo más parecido a esto. Que tal vez sea tangente por acá. No, más o menos por acá, pongámoslo. Entonces, con mi nueva restricción presupuestaria morada, yo puedo alcanzar máximo la curva verdecita, ¿no? Entonces, si yo señalo este punto acá, que es el punto de tangencia, lo pintaré en amarillo. Ese punto amarillo va a estar por debajo de este punto anaranjado que yo pinté antes. Y nos vamos a fijar en las cantidades consumidas. No. Tanto la cantidad de Y como la cantidad de X van a ser menores. Entonces, acá yo voy a tener esto de acá. X sub 1 va a ser la nueva cantidad de el bien X consumida y Y sub 1 también va a ser la nueva cantidad de bien Y consumida. Entonces, lo que ha pasado ha sido esto. No ha habido una disminución de ambos, de la cantidad consumida de ambos bienes. En ese sentido. ¿Por qué? Debido a un aumento del precio de X, ¿no? Entonces acá yo voy a poner esto de acá. Debido al aumento de X, como vamos a centrarnos ahora exclusivamente en en el análisis del bien X. Vamos a olvidarnos un momento del bien Y. Entonces, debido al aumento del precio del bien X, coma, la cantidad del bien, la cantidad de X pasó de X sub 0 a X1. Al que X sub 1 es menor a X sub 0, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esto, no? Que cuando aumenta el precio de X, la recta presupuestaria se contrae, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que la cantidad óptima de X que yo consumo disminuya. Y acá viene ya lo que me interesa, que es cómo se deriva la curva de demanda de una persona, ¿no? ¿Qué es lo que deberían ver esta semana? El Paint, acá está el Paint. Sí, quería un ejemplo de la curva de demanda. Sí, Yo tengo el concepto bien claro. ya. Déjame. ¿Quieres un ejemplo numérico? ¿O quieres un Lo ejemplo que pasa de...? es que la curva, lo que entiendo que la curva de demanda es siempre va a ser negativa, ¿no? Sí, normalmente sí. Y eso proviene de este hecho de acá, ¿no? Y es justo en Quería un ejemplo, no sé si tuviera. donde... Ajá, sí, sí. Primero voy a hacerlo gráficamente. Y acá X, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos primero en el punto, en analizar X. Entonces, yo voy a ponerle a este puntito, que era el primer punto óptimo, voy a ponerle un nombre. Voy a decir que este es el punto A. Y a este punto amarillo, voy a decir que este es el punto B. No. Entonces, si yo hago otra gráfica de 2 dimensiones y acá pongo el precio del bien X, uy, esto de acá.
acá pongo el precio del bien X y acá pongo yo la cantidad de X. Yo voy a arrastrar primero estos dos puntos. El primer punto voy a arrastrarlo, ¿ya? Voy a coger el color azul. Este punto, uy. Este punto A yo lo voy a traer para acá. O mejor, la mejor manera es verlo así, de esta manera acá. No verlo horizontalmente, sino verticalmente, como voy a hacer acá. Uy. Para hacer la gráfica, ¿qué tipo de programa me recomienda? Eh, Este de acá, yo utilizo esta graficadora que se llama Desmos. O sea, yo pongo en Google graficar funciones a trozos, así, y me manda esta página que se llama Desmos, ¿no? Ah, ya. Y acá me gusta, es la que más me he acostumbrado para hacer dibujos en 2 dimensiones. Pero para 3 dimensiones yo suelo utilizar GeoGebra, ¿no? Entonces, vamos a analizar lo que pasa en el mercado del bien X. Ya vimos que el consumidor va a reaccionar de cierta manera ante aumento del precio del bien X, ¿no? Aumento el precio del bien X va a disminuir la cantidad del bien X que consume. Entonces, este punto de acá y este punto de acá los voy a graficar acá abajo también. Este era el punto X1 y este era el punto X2. Ahí está. Ahí se ve. Y acá te dije que iba a graficar acá la cantidad del bien X. Y acá el precio del bien X. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo te dije que ha aumentado el precio del bien X, ¿no? O sea, el precio en el bien, inicialmente supongamos que en X0 era PX0, supongamos, ¿no? Entonces, para este nivel de producción, yo tenía esto de acá. X igual a 0. No, un precio X0, ¿no? Que es el punto A básicamente de la curva de arriba, ¿no? Por eso voy a ponerle acá punto A. Punto A. Luego, ¿qué pasó? El precio del bien X subió de X0 a X1, ¿no? Este es el supuesto con el que estábamos trabajando, ¿no? Quiero decir que el precio del bien 1 al bien 2 subió a PX1, por acá, aumentó. X1. Y me iba a dar el nuevo punto B. El punto B. El punto B que está arriba, sino que acá está de diferente color. Entonces, a partir de acá es que se deriva la curva de demanda, porque si yo uno estos dos puntos de acá, yo voy a tener esto de acá. Yo lo que voy a tener es una curva o una recta con pendiente negativa. Si tú sigues haciendo este juego de disminuir el precio del bien X o aumentarlo, te va a terminar dando esto de acá, que es una curva de demanda. Se llama así.
curva de demanda marshalliana, ¿no? Y eso de ahí deriva, como les decía, de la clase pasada a algunos chicos, del proceso de optimización del consumidor, ¿no? De que ante aumentos del precio del bien X, yo voy a cambiar mi cesta de consumo óptima. Y si yo lo analizo para un solo bien, voy a encontrar esta relación, ¿no? Que ante aumento del precio voy a disminuir mi cantidad y ante disminuciones del precio también yo voy a aumentar la cantidad, ¿no? Entonces ahí es donde se deriva pues la curva de demanda con pendiente negativa. Hasta ahí gráficamente sí has logrado entenderlo, Álvaro, un poco, ya para pasar a hacer un ejemplo numérico. Sí. Ya. Entonces, vamos a pasar a hacer el ejemplo numérico. Acá. Si todavía hay un poco de duda acerca de cómo es que yo paso de una función de 3 dimensiones a una de 2, acá en la tutoría número 2 le explico yo un poco más a detalle. Y ahí lo vas a poder chequear. Entonces, vamos a empezar con un caso. Vamos a empezar a partir de una función de utilidad, una recta presupuestaria, y vamos a derivar la curva de demanda de un consumidor, ¿no? Entonces, pongamos un consumidor con las siguientes preferencias. Es decir, que este consumidor tiene una función de utilidad o de satisfacción de esta manera, tal como lo hemos estado trabajando arriba, ¿no? Mi utilidad va a depender de la cantidad de X y la cantidad de Y que yo consuma, y lo voy a cuantificar de la siguiente manera, ¿no? Yo voy a decir que mi felicidad va a ser igual a los índices, acá está, aumento. Índice a la cantidad de X que yo consumo elevado a la 0.5 y la cantidad del bien Y que yo consumo, y también lo voy a elevar a la 0.5. Uy. Y a la 0.5. Genial, ya, hasta ahí ya tengo una parte del problema. Además, vamos a suponer esto. Yo voy a suponer un consumidor con una renta de 1000 unidades monetarias, pueden ser soles, dólares, eso. Y con un vector o con un conjunto de precios como el siguiente, ¿no? Vamos a definir acá el precio del bien X. Puede ser cualquier valor que se me ocurra, no sé, 5. Y el precio del bien Y yo voy a darle un valor de, supongamos, el precio del bien Y supongamos que es no sé, 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de estos datos yo ya puedo calcular, yo ya puedo empezar a, a, a calcular la demanda del individuo, ¿no? Entonces, este proceso de acá, de encontrar el punto de tangencia,
tiene una fórmula. Es decir, para yo alcanzar el punto A de acá, yo tengo que utilizar una fórmula que se llama, una fórmula que tal vez la próxima clase que haya un poco más de alumnos lo voy a explicar un poco más a fondo, pero que es básicamente esto de acá, te dice, ¿no? Vamos a agrandar. La fórmula es esta de acá, ¿no? Te dice, la utilidad marginal de X sobre Y debe ser igual a la relación de precios. Entonces, ¿por qué? Porque la pendiente de la curva de la restricción presupuestaria es pues PX sobre PY, que es esto que tenemos acá, y la pendiente de la restricción presupuestaria al ser una función, pues no es una lineal, es una función con una derivada que es con una pendiente que es cambiante, ¿no? Acá es más alta, acá es más baja. Pero eso, obviando un poco los detalles técnicos, hay que hacer el ejercicio primero y de ahí ya vemos los detalles, ¿no? Entonces, la utilidad marginal de X es igual a esto de acá. Va a ser igual a la derivada de la función de utilidad, que es esta de acá. La derivada de la función de utilidad X, Y, con respecto solamente de X. Y para Y va a ser lo mismo. La utilidad marginal de Y va a ser igual a la derivada de la función de utilidad sobre respecto al bien Y, o respecto a la cantidad del bien Y, ¿no? Entonces, vamos a empezar calculando primero la utilidad marginal de X. De acá va a ser igual, ya. Yo tengo la función esta. La derivada de este tipo de función, que se llama potenciales, es pues, cojo mi variable, esta de acá, la otra variable yo la voy a tratar como constante. Entonces, si es una constante, simplemente yo la paso igual cuando yo derivo, ¿no? ¿Qué pasa con el otro punto? Con la otra variable que es x elevado a 0.5, el exponente se le resta 1, ¿no? No, perdón, el exponente se baja y se le resta 1, ¿no? Esto de acá debería quedar así, por 0.5 y esto de acá elevado a la x negativa, control C y control V. Hasta ahí más o menos, hasta ahí entiendes por qué sale esto de acá, de dónde se deriva, o te has perdido un poco con el... No, nada. Ah, ya, genial. ¿Sí tienes buena base de matemática? Bien, ya. Entonces, si es que vamos bien hasta acá, ya tenemos el primer paso hecho. Uy. Ya, esto de acá voy a dejarlo acá mejor así. Chan, chan. Ahora vamos a encontrar la utilidad marginal para Y. ¿No? La marginal de Y. Derivada con respecto de Y.
Y es hacer lo mismo, ¿no? En este caso la y ya no es constante, la y es la variable, la constante es la x. Y el exponente se baja y se le resta 1, ¿no? Y me quedaría básicamente lo mismo, pero cambiado los signos, es decir, esto de acá. Ya tengo yo tanto la utilidad marginal de y como la utilidad marginal de x. Entonces vamos a hacer esto de acá. Vamos a poner la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y. Y vamos a insertar ecuación. Y vamos a igualar los precios, pero a este punto yo todavía no voy a reemplazar los precios porque, y más adelante lo vas a ver, sino que voy a dejarlo simplemente como incógnitas. Voy a decir, ya está. Entonces, a partir de acá vamos a seguir operando. Esta es ya operación matemática nomás. Eh, Acá se cancelan ambos, el 0.5 y el 0.5 se cancelan. El y, que que está bajito, pasa arriba y este que está abajo, este que está con signo negativo pasa abajo, ¿no? Estos de acá se cancelaron. El y pasó arriba con signo positivo. Y el x pasó abajo también con signo positivo, ¿no? Ya. Ahora, simplemente por acá esto debe ser positivo. Entonces, y a la 0.5 por y a la 0.5 es igual a y. Y abajo va a ser lo mismo, ¿no? El x, sobre, sobre x. Y finalmente lo que yo voy a hacer acá es que voy a despejar la y. Entonces me va a quedar que y es igual a la relación de precios multiplicado x. Esto de acá, esta ecuación de acá que nos ha salido tiene un nombre importante y se le conoce como senda de expansión de la renta. ¿No? Y eso vamos a verlo por qué se llama así después. Entonces, hasta ahí sí está claro, ¿verdad, Álvaro? Álvaro, ¿me confirma si es que hasta ahí estamos bien?
Andrea, ¿me escuchas? Qué raro. Álvaro. Álvaro, ¿estás ahí todavía?